Hola, soy Norma Ramírez y te doy la bienvenida a Mujer y Más, el espacio de Cuarto Poder Noticias Coahuila, dedicado a ti. Historias inspiradoras, entrevistas con mujeres y hombres destacados, consejos prácticos y análisis que marcan la diferencia en nuestra ciudad y en nuestro estado. Mujer y Más por Cuarto Poder Noticias Coahuila. No te lo pierdas, todos los lunes a la 1 de la tarde. Te espero. Hola, soy Norma Ramírez y te doy la bienvenida a Mujer y Más, el espacio de Cuarto Poder Noticias Coahuila, dedicado a ti. Historias inspiradoras. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buen día. Gracias por estar con nosotros en este nuevo espacio de Mujer y Más, nuevo episodio el día de hoy, al cual pues tenemos el honor de recibir en este podcast a alguien que representa una unión perfecta entre el comercio, la economía, pero también la visión empresarial, lo que hay hoy en día en cuestión de nuestro entorno referente a la visión empresarial. Así que bueno, pues en este día me da muchísimo gusto recibir en nuestro estudio a Héctor Rodríguez López, quien es empresario comercial, pero también es economista. Y bueno, pues Héctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Norma, por la invitación. La verdad que para mí es un honor y un placer estar aquí con ustedes, con la gente de Cuarto Poder. Y bueno, pues como siempre a la orden y dispuesto a platicar pues de diferentes temas de interés de la gente. Pues vamos a platicar un poquito de todo, Héctor, porque de eso se trata este espacio, hablar un poquito de todo, que la gente te conozca, porque siempre hablamos de los figuras que has representado también, pues has sido el presidente de la Cámara de Comercio, has estado pues en casi todos los consejos que son del municipio de Piedras Negras, has estado en consejos también, lo que es el área educativa, también estás muy presente y pues en otras cosas empresariales, pero sobre todo ahorita vamos a platicar un poquito de ti. Vamos, en un primer bloque, vamos a platicar un poquito de ti, de tus inicios. Pues eres hijo de don Julián Rodríguez, una figura icónica en la ciudad de Piedras Negras, un hombre visionario, un hombre que comenzó pues con algunas cosas nada más para vender y hoy es el propietario de uno de los centros comerciales más importantes en esta ciudad de Piedras Negras, que es el centro comercial El Mirador. Y bueno, ¿cómo fue para ti crecer en todo este ambiente, ver a tus papás, porque los dos han sido parte fundamental en este crecimiento y ver el ejemplo de tu papá como empresario, como visionario, como alguien que dijo, de aquí vamos a lograr hacer pues una empresa que va a sostener a la familia quizás en un principio, pero se fue más allá de esto? Platícanos un poquito. Así es, pues, mira, efectivamente vengo de una familia de emprendedores, de gente trabajadora que, como bien dices, pues empezó prácticamente de cero, con muy poco, con muchas ganas de trabajar, con pocos recursos, con poca educación, porque de hecho dentro de la familia mi papá fue el que estudió un poquito más la famosa carrera comercial que había ya en aquellos años de los 60s, y mis otros tíos pues prácticamente nada más la primaria. Entonces mi abuelo no sabía leer ni escribir, igual que mi abuela, por el lado de papá, y bueno, pues eso implicó muchos retos, ¿verdad? Para papá y mis tíos, que fueron los que incursionaron en su momento en el comercio aquí en Piedras Negras, procedentes del estado de Nuevo León, específicamente de Allende, Nuevo León. Obviamente esto para mí es una gran inspiración. En su momento de niño, de joven, siempre yo lo admiré y lo valoré. El hecho de que siempre se me inculcó la cultura del trabajo. Yo desde niño, con lo que vi en ese momento, que a mí me tocó pues ser parte desde que empezó la empresa, ya algo semiestructurado, digamos que era un localito comercial, ¿verdad? Ya tenía sus techos, ya tenía sus paredes de madera, y a mí me retengo algunos recuerdos de esas épocas,
que papá y mis tíos trabajaban vendiendo principalmente frutas, verduras y luego ya después otro tipo de productos como el abarrote. Y yo desde entonces pues me gustó trabajar dentro de la empresa, pues empecé como cerillito, empecé limpiando cebolla, acomodando fruta y verdura en los anaqueles, abarrote, en su momento también acomodaba las latas, me ponía ahí a hacer eso porque uno de mis hobbies principales de niño e inclusive ya hasta de joven pues era trabajar. En ese tiempo los lujos eran pocos, los viajes eran pocos, las distracciones eran pocas también y bueno, pues nos dedicamos a estudiar porque obviamente era lo primordial que mi papá y mi mamá me inculcaron de estudiar, pero también lo complementaba con algo de trabajo, ¿verdad? Y ahí fue donde pues entendí la importancia de la cultura de trabajar, ¿verdad? Y sobre todo de manera honesta y de aprender de acuerdo a mis capacidades en ese momento y pues de involucrarme en todas las operaciones de la empresa, convivir con la gente, con los clientes, con los trabajadores, ¿verdad? Y eso me dio pues una idea muy amplia desde ese entonces de lo que implicaba pues el negocio familiar, ¿verdad? Así en pocas palabras, ¿no? Y Héctor, pues a veces nosotros tenemos la mala idea, a lo mejor, de que todos decíamos, bueno, es el hijo de don Julián. Tenías todas las ventajas del mundo que podríamos tener en esos momentos. Y algo que me llama mucho la atención es lo que dices. Tu mejor hobby era estudiar y trabajar. Y esto, ¿cómo te fortaleció a ti como persona para lograr lo que es hoy Héctor Rodríguez López? El trabajo inculca valores, el trabajo inculca disciplina, inculca valorar lo que tienes, poco o mucho, y sobre todo también te ayuda a valorar el trabajo de la gente en general, de tus propios colaboradores, de tus trabajadores, porque pues tú lo estás haciendo con ellos. Claro. Yo lo hacía con ellos desde ese entonces. Inclusive yo a veces me subía a los camiones repartidores que en ese tiempo teníamos y me iba con ellos a visitar a todos los clientes que nos compraban por mayoreo, del departamento que todavía tenemos de mayoreo, y yo me iba, en aquel tiempo eran camiones de 3 toneladas que salían a repartir a tiendas, a fruterías, a restaurantes, a hoteles. Y yo me involucraba con el chofer, convivíamos casi todo el día porque andaba yo todo el día con ellos y pues obviamente les ayudaba a subir y bajar mercancía del camión. Entonces eso te ayuda, te da una sensibilidad que no cualquiera tiene, sobre todo como dices, cuando eres hijo de un dueño de una empresa, pues bueno, en esos tiempos a mí me dio mucha sensibilidad. Y sobre todo, como te digo, a valorar el trabajo de las personas que están contigo. Eso es muy importante. Fíjate que ahorita que comentas esto, me lleva y pongo en balance precisamente esto. Cuando uno aprende desde cero, cualquier tipo de oficio, cualquier tipo de profesión, cuando uno ya tiene cierto estatus en ese trabajo o en esa profesión, pues no es tan fácil que te vengan y te digan, es que no se pudo, es que por aquí no fue, es que te puedan hacer alguna chanchulla, digamos de esa manera, porque tú ya recorriste ese camino, tú ya sabes lo que representa y el esfuerzo que representa por cada uno de tus trabajadores. ¿Cómo has logrado tener esta balanza precisamente en el trato a tus trabajadores, en el trato a los que son parte de esta gran empresa, en cuestión precisamente de sensibilidad, porque es importante también esa parte humana dentro de los empresarios? Como te digo, dentro de los principales recursos que tiene cualquier empresa, Norma, uno de ellos es el recurso humano, ¿verdad? Tal vez sea el principal para muchas empresas, el recurso humano. Están los clientes, están los proveedores, y los tres tienen una mayor relevancia para una empresa que sea exitosa y que funcione bien, que crezca. Entonces, hablando dentro del recurso humano,
pues precisamente es lo que te digo, te da esa sensibilidad en entender las actividades y lo que implica para una persona desempeñar cierto tipo de trabajo, ¿verdad? Desde el trabajo manual, el que se hace en el piso de venta, por ejemplo, en el caso de nosotros, de acomodar mercancía, de subir y bajar cajas, por ejemplo, o como el caso de carnicería, pues de manipular la carne y demás, lo que implica, los riesgos y demás. Pero también de la gente que está trabajando más que todo con la mente, en las oficinas, la gente que trabaja de manera más que todo intelectual, ¿verdad? Y sobre todo en la actualidad con sistemas, con la tecnología, y que, pues bueno, pues eso de alguna forma te hace entender y hasta dónde puede una persona realmente desempeñar un trabajo, hasta dónde y cuándo le puedes exigir, ¿verdad? Sin excederte, ¿verdad? Sin maltratarlo, ¿verdad? Pero también, como bien dices, cuando están haciendo lo menos posible para pasar el rato nada más, o te quieren engañar diciendo que es mucho trabajo cuando realmente pues tú ya lo hiciste o ya sabes lo que implica, y pues obviamente ese tipo de situaciones pues no las puedes tolerar y hay que poner correctivos, ¿verdad? De diferentes formas. Entonces sí, definitivamente pues eso te da otro sentido al momento de administrar una empresa o ser parte del cuerpo directivo de una empresa, como en mi caso. Bueno, en tu caso también pues tienes esta dualidad, eres empresario, pero también tu carrera de economista pues ha sido ha fortalecido esta rama importante. En este sentido, como hombre de negocios, ¿cómo ha sido tu evolución profesional? ¿Cómo aplicas la teoría económica a los negocios y viceversa? Sí, pues bueno, cuando yo me fui a estudiar a Monterrey, pues yo ya tenía algo de experiencia de trabajo dentro de la empresa, ¿verdad? Como lo decía ahorita, y pues me faltaba la parte, ahora sí, técnica, académica. Y pues bueno, en ese sentido me fui primero a estudiar un año a Uvalde, donde mi intención principal era estudiar inglés, ¿verdad? A agarrar el inglés, porque desde entonces yo ya entendía la importancia estoy hablando de principios de los 90, cuando yo ya entendía la importancia de dominar o de entender el inglés, sobre todo para nosotros también que estamos en la frontera, que claro, es un tema bien importante el inglés. Sin embargo, bueno, pues yo también para el tema de la empresa y del propio desarrollo profesional mío. Entonces, me fui a estudiar inglés, lo agarré muy bien. De ahí me fui a estudiar, ya ahora sí, la carrera a Monterrey, en la UDEM, la carrera de Economía. Y bueno, pues eso me abrió ya el panorama totalmente. Ya con otra visión inclusive de empresas y de la propia, pues ahora sí que teoría que estudiamos en su momento en Monterrey, una ciudad grande, una ciudad ahora sí que líder a nivel nacional en cuestión empresarial, la convivencia con gente de empresa o con hijos de empresarios de Monterrey, pues obviamente me abrió otro tipo de expectativa de los negocios y de visión, que eso es muy importante. Entonces, pues bueno, lo traté de aprovechar al máximo, y cuando regresé a Piedras Negras, bueno, pues ya empezamos ahora sí que a aplicar un poquito de eso, cosa que no fue fácil. Me imagino. Y no es fácil porque pues ustedes saben que el cambio generacional crea fricciones, ¿verdad? Por eso mismo, o sea, de personas muy trabajadoras, muy emprendedoras, muy visionarias como papá y mis tíos, pero sin estudios, y ya una persona con estudios, con otra visión, pues bueno, hay esos choques, ¿verdad? Esa clásica de que no tú qué me vas a venir a decir a mí, huerco mocoso, si yo te cambiaba los pañales. Sí, es que a veces parece cosa... Se oye muy coloquial, sí, pero así es. Pero es la verdad, o sea, en muchas de las ocasiones la formación de nuestros padres o de nuestros abuelos en algunas situaciones, pues con las nuevas, en ese momento pues era lo más reciente, ¿no? En cuestión académica de lo que estábamos estudiando. Y cuando llegas y les dices, no, es que mira, esta pera la puedes promocionar así, y vas a ganar tanto. No, pero ¿cómo?
Sí, yo toda la vida lo he vendido, o sea, yo lo he vendido así y se vende. Y tengo lo que tú me dices. No, pero es que no tienes esto y esto y esto y esto. O sea, lo que enrola, lo que enrola la diferentes perspectivas ya con la enseñanza de la modernidad. ¿Y cómo lo hiciste para convencerlos? Porque esa también es una tarea titánica, sobre todo en tu caso. Es un camino que nunca termina, es un camino que nunca termina, y sobre todo cuando en este caso los socios fundadores viven y están presentes todavía en los mandos de la empresa, pues es una tarea de todos los días y no es fácil. Sin embargo, bueno, hemos aprendido, dado que en el caso de nosotros también que somos 3 familias, los propietarios de las empresas, 3 hermanos, eran 4, se salió uno allá a principios de los 90, quedaron 3 hermanos con sus respectivas familias, con hijos que ahorita están involucrados en la empresa. Entonces es lidiar con los, en este caso, hermanos, primos que están involucrados en la empresa, con el papá y el tío o los tíos que están involucrados en la empresa, pues no es nada fácil, es una tarea muy complicada, pero bueno, pues hemos sabido manejar esa situación, y que gracias a eso hemos podido mantener la empresa, a pesar de todo tipo de retos, de embates, de la situación económica que hemos tenido. Nos ha tocado la devaluación del 95, los errores de diciembre del 94, nos ha tocado las crisis económicas del 2009, tantas cosas que hemos pasado, como digo, pues compitiendo con empresas multinacionales, ¿verdad? Con todo el poder económico del mundo que ya están aquí en Piedras Negras, y a pesar de todo eso hemos podido sobrellevar un negocio familiar tan complejo como nosotros. Una de las cosas principales es la disciplina, definitivamente, el entender que tienes que respetar la empresa, los valores de la empresa, me refiero a valores económicos, los activos, la mercancía, con reglas bien claras para todos los integrantes, y bueno, con estrategias también para poder hacerle frente a los retos, ¿verdad? Saber qué es lo que el cliente quiere, cómo lo quiere, ser eficiente en tus procesos para dar buenos precios y ser competitivo. Entonces ha sido todo eso, y eso precisamente ahí es donde yo ya entré con el tema de mi carrera, porque la economía, precisamente una de las cosas que me gustó y por las cuales decidí esa carrera, es que la economía es una ciencia social que busca cómo satisfacer necesidades de personas, de gobiernos, de empresas, con los recursos que son necesidades que son ilimitadas, con recursos que son limitados, porque todo el mundo tiene, cada quien a su nivel, recursos limitados. Entonces, la economía busca cómo eficientar esos recursos para satisfacer las demandas. En este caso, pues de las personas, de las empresas. Entonces, ahí es donde entra esa sensibilidad que aprendes, la teoría, decir, bueno, ¿cómo administro mis recursos humanos, el personal? ¿Cómo administro los activos, llámese la mercancía, llámese los edificios, ¿verdad? Llámese también los activos de dinero, cómo los administro para sacarles el mejor provecho posible a todos esos. Y una combinación de todo eso es, en el caso de nosotros, lo que a lo largo de los años pues nos ha dado el éxito y mantenernos en el mercado como lo hemos hecho hasta el momento, ¿verdad? Entonces, ¿consideras que esta es la clave prácticamente del éxito del centro comercial El Mirador, uno de los centros comerciales locales más importantes de Piedras Negras y ya prácticamente de esta región norte? Sí, como te lo decía, principalmente es la disciplina, el respetar la empresa, respetar los activos de la empresa. Tú como dueño no puedes ir, aunque sea tu empresa y aunque tú seas el dueño, no puedes y le puedes ir a meter la mano al dinero de la caja registradora donde le estás cobrando a los clientes. Y lo digo que se puede oír como muy hipotético, muy superficial, pero
Pero no, en la realidad sí pasa, ¿eh? Así es. Y hasta la actualidad pasa, cosa que no debería ser, de dueños de negocio que van y le meten la mano al dinero, literal, y que le meten la mano a la mercancía, ¿verdad? Y que le meten la mano a los activos de la empresa para satisfacer necesidades personales. Y no es así. Los negocios familiares no funcionan así. Tampoco, aunque sean familiares. A eso me refiero. Entonces, nosotros hemos sido muy respetuosos de los activos de la empresa, de los procesos, de los límites que tiene cada quien dentro de la empresa, como dueño o como hijo de dueño, y que eso también pues, se aprende tanto en la familia como en una carrera, ¿verdad? De respetar todos esos activos. Y por otro lado, bueno, pues aparte de ser respetuoso, pues buscando, como digo, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer con ese activo que tú tienes, ¿verdad? Para poder salir adelante. Entonces, digo, pues es una combinación de todo ese tipo de cosas que se puede llamar como algo o escuchar como algo fácil, pero créemelo que en la práctica es muy complicado, ¿no? Y específicamente, bueno, o precisamente en este ámbito de la economía, a veces tenemos poca noción, los ciudadanos comunes, de cómo tenemos nuestro presupuesto en casa. Lo hemos hablado en entrevistas anteriores. Tenemos nuestro presupuesto en casa y a veces no lo destinamos como debe de ser, y por eso tenemos esas fugas o esos requerimientos extraordinarios en nuestro día a día. En ese sentido, ¿cómo ves tú el escenario hoy en día de México en cuestión económica? ¿Cómo poder nosotros en general pues lograr sobrevivir, digamos de esa manera, a los embates económicos que hoy en día México está enfrentando? Así es, pues mira, sí, la verdad es que sí, ahorita en estos momentos sí estamos pasando por una situación muy compleja. Yo diría que México está ahorita adentrándose en una tormenta perfecta que no le va a hacer de beneficio en diferentes aspectos, sobre todo el económico. ¿Y a qué me refiero con tormenta perfecta? Venimos de años de muy poco crecimiento de la economía. Como ejemplo, el año pasado, pues prácticamente la economía mexicana no creció, crecimos el 0.4%, o sea, ni siquiera le llegamos al 1%, y eso no es nada, eso y nada es lo mismo. Es decir, la población está creciendo, cada mes, cada año salen nuevos profesionistas, sale gente al mercado laboral a buscar trabajo, y resulta que pues la economía está estancada. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando con esa gente? Pero principalmente venimos de economía de bajo crecimiento de años, pero principalmente los últimos dos años han sido de muy bajo crecimiento. Venimos de una situación de inseguridad a nivel nacional, donde eso le está pegando a todo tipo de empresas y de inversiones, de todo tipo de negocios. Coahuila es una cosa aparte, que afortunadamente eso es lo que nos ha ayudado a sobresalir en estos últimos años, porque pues estamos rodeados de estados donde hay temas serios de inseguridad, y uno de ellos es Tamaulipas, precisamente. Sin embargo, bueno, ya hablando a nivel nacional, el tema de la seguridad es un tema bien importante. Ahí está lo que ha pasado, pues detención de capos, los hechos delictivos que ha habido en los últimos meses y años, y que todo eso ahuyenta, espanta las inversiones tanto de empresarios nacionales, locales, como de empresarios extranjeros, ¿verdad? Inversionistas extranjeros, que ellos ven las noticias, ellos ven lo que está pasando, pues no nada más ven lo que pasa en Piedras Negras, no nada más ven lo que pasa en Coahuila, ellos ven lo que pasa a nivel nacional. Entonces ven ese tema y dicen, ¿sabes qué? Pues yo mejor a México no me voy. O le piensan o hacen todo tipo de estudios para poder decidir si van a invertir o dónde lo van a invertir. Otro problema que tenemos últimamente pues es el tema de geopolítico internacional, el tema de Trump, ¿verdad? De las amenazas y en algunos casos
pues sí, cumplimiento de esas amenazas en tema arancelario, que también nos ha afectado, y sobre todo ahí sí ya entra el estado de Coahuila. El tema de estas decisiones de Trump, pues nos han pegado en el tema económico, ya a nivel estatal y local, que ahorita platicamos algo de eso. Por otro lado, bueno, pues ya el tema de la guerra, ¿verdad? También, que como si no hubiera sido poco todo lo que ya traíamos, ¿verdad? Como lo que acabo de mencionar, pues ahora agrégale el tema internacional de la guerra, que pues vino a darle al traste a la estabilidad económica con el tema de los combustibles, principalmente. Todavía como todos sabemos, no se ha solucionado el conflicto, siguen restricciones, el precio del petróleo se disparó en las últimas semanas, hay mucha incertidumbre, hay mucho miedo, traemos otra vez el problema de la inflación, ¿verdad? Que ese es un problema de los más importantes que como economista a nosotros nos preocupa mucho. Si quieres ahorita platicamos algo de eso también, pero el tema inflacionario a veces la gente no dimensiona lo que afecta un numerito. Háblese del 4, del 5, del 7, del 8, como lo tuvimos años pasados, casi del 9, que es catastrófico el 8 o 9%. Muy pocos países traen esos niveles de inflación o más. Y que es uno de los indicadores que más afectan sobre todo a la gente más desprotegida, a la gente que gana menos dinero, a la gente de menos recursos, porque en un lapso de unos meses le neutraliza, como pasó en este año, el poco incremento al salario o a la poca ganancia al poder adquisitivo que te haya dado tu incremento de salario, queda disminuido con el aumento de precios de los productos. Entonces, así pasó este año. Lo que nos aumentaron en la frontera el 5%, lo que le aumentaron al interior el 13%. Yo te puedo decir, Norma, que ahorita con este tema ya de los combustibles y lo que ya aumentaron los productos y lo que va a seguir aumentando en las próximas semanas y meses, prácticamente ya quedó destruido ese aumento. E inclusive hasta pudiéramos ya hablar de una pérdida en comparación de ese aumento. Aunado a esto, pues la cuestión de los paros en transportes, las manifestaciones que han hecho los transportistas también, y que ha afectado también a la llegada de productos en diferentes estados. En específico en Coahuila, en específico en Piedras Negras, ¿se han visto ustedes como comerciantes afectados precisamente por este tipo de paros, o se está esperando algún incremento en el servicio que dan para traer los productos del interior del país? Sí, mira, desafortunadamente no hemos tenido tanto problema con la proveeduría, con los proveedores, con las mercancías. Sí están llegando en tiempo y forma, eso no ha habido tanto problema, al menos a nosotros aquí en Coahuila. Sí ha habido algunas ligeras afectaciones en otros estados con mercancías que no están llegando o no llegaron en tiempo y forma, pero lo que sí viene y ya se empezó a dar es el tema de los incrementos a los fletes, ¿verdad? A los fletes por el tema del diésel principalmente. Sí. Con el incremento, ya los transportistas no les quedó otra más que trasladar ese aumento del diésel a sus clientes, a los que transportan las mercancías, en este caso nosotros como comerciantes. Entonces, si el transportista nos aumenta a nosotros el flete por el diésel, pues no, obviamente nosotros también tenemos que trasladar ese aumento a los productos al consumidor, no nos queda de otra. En algunos casos se absorbe, pero ahorita como estamos con la situación, es muy complicado absorber esos aumentos y tienes que trasladarlos para poder subsistir y que el negocio siga operando. Entonces, pues todo esto, precisamente los transportistas, parte del pliego petitorio y por el cual le hicieron esos paros a nivel nacional, pues es el tema de la inseguridad. Hay transportistas aquí, a lo mejor en su momento podrás invitar a alguien todavía más especializado que yo en tema de transporte, pero yo he platicado con algunos de ellos de aquí de la localidad y me dicen que ya no quieren ir a estados como Sinaloa, no quieren ir a Puebla, no quieren ir al estado de Hidalgo, no quieren ir a otros estados, Veracruz, entre otros, por el tema de la inseguridad. Los asaltan, les roban su equipo de transporte
le roban las mercancías, ¿verdad? Entonces algunos de ellos han optado por ya mejor no trabajar para esos estados y están optando por ejemplo, Estados Unidos. Entonces quitan esos recursos de allá y los mandan a Estados Unidos. Háblese de equipo de transporte, por ejemplo. Entonces, ¿de qué afecta eso? Afecta. Por eso lo mencionaba yo. Dentro de la tormenta perfecta es eso. Uh-huh. Y me faltó algo bien importante, Norma, que se me pasó dentro de la tormenta perfecta para México y de cómo esto nos va a afectar en términos económicos. El tema político nacional. El tema político nacional no lo podemos dejar fuera. Pues vamos a llamarle manipulación por lo pronto, ¿verdad? Uh-huh. Del Poder Judicial, ¿verdad? No, yo no hablaría de una destrucción, algunos así lo llaman, yo diría manipulación del Poder Judicial, la desaparición de órganos autónomos que ayudaban a controlarle ahora sí que las manos y amarrarle las manos al gobierno para ciertos temas en contra de los ciudadanos o para regular sus propias funciones, desaparecidos. Lo que han intentado hacer con tema ahora sí que democrático, con lo que han intentado hacer con el INE. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, muy reciente, muy fresco para esta plática, la decisión de la Suprema Corte de autorizar a la UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, uh-huh, de congelar cuentas con la mera sospecha de que tú estés haciendo algo ilícito, aunque todavía no te lo comprueben y que no tengan los elementos bien sustentados para poderte congelar. Eso es bien delicado, ¿no? Porque yo lo pongo en esta perspectiva. A ver, ¿quién en su sano juicio, viendo todo el panorama que ya platicamos, y luego le pones un agravante como esa decisión y esos mensajes que manda el gobierno federal con ese tipo de decisiones, ahora también de la Suprema Corte, de que te puedan congelar cuentas así tan sencillo como con una mera sospecha? ¿Quién en su sano juicio va a querer invertir en México con ese tipo de normas, con ese tipo de reglas, de traerse inversiones millonarias en dólares a un país donde una persona atrás de un escritorio te puede acabar con el negocio? Así, uh-huh, literalmente de un plumazo, acabar con tu negocio, de cualquier tamaño y de cualquier tipo, porque esto hay que entender, esto no nada más aplica para grandes empresas, para los industriales, como hay gente que a veces lo considera los ricos. No, esto aplica para cualquier microempresario que tenga su negocito, que facture, que tenga una cuenta en un banco, que con eso trabaje y que con eso opere su negocio. Se lo pueden cancelar y se lo pueden bloquear, y que con eso, sin ese recurso ya no puede trabajar. En cuestión de días, uh-huh, en cuestión de días, cualquier tipo de negocio, con una decisión de esas, el negocio se va a la quiebra, porque no puedes pagar a proveedores, no puedes recibir, no puedes hacer nada, no puedes pagar, no puedes depositar, ¿verdad? Entonces, ¿con qué operas? ¿Con cómo operas tu negocio? ¿Cómo recibes y sacas dinero para seguir operando tu negocio? En cuestión de días, una empresa la pueden mandar, ¿verdad?, a la basura, literalmente. El trabajo de años, de familias enteras, de décadas de trabajo, de toda una vida, una persona atrás de un escritorio te lo puede echar a la basura en cuestión de días. Y digo días, me refiero a inclusive menos de una semana, porque te deja inhabilitado tu negocio y tu empresa. Entonces, ¿quién en su sano juicio quiere invertir así, con ese tipo de reglas, con ese tipo de escenario político, económico, social, ¿verdad? Y que por eso digo, estamos dentro de esa tormenta perfecta que se está poniendo todo en contra, o muchas cosas en contra, para que tengamos una perspectiva económica pues positiva. Y a veces uh-huh, a mí se me han dicho es que pues a veces tú como que te enfocas mucho en lo negativo, ¿no? En su momento, cuando las cosas andaban bien, ¿también? Como presidente de la Cámara uh-huh, de Comercio y como empresario, yo decía que íbamos bien y que teníamos buenas ventas en el Buen Fin y que teníamos buena captación por el turismo que viene a Estados Unidos y que el Día de las Madres nos iba bien y que fin de año nos iba bien,
¿verdad? Pero ahorita sí estamos en una situación muy complicada. Pero en ese entonces teníamos trabajos, teníamos empresas, teníamos inversiones. Hoy en día, más de 2,000 trabajadores perdieron su empleo. Eso afecta inmediatamente en todos los negocios, desde los más micro hasta los más grandes. El incremento del negocio informal. Todo esto, ¿cómo se une a esta marea? ¿Cómo se ve en este reflejo económico? Porque es preocupante. Es preocupante el hecho de que las familias no tengan un ingreso, una seguridad de un trabajo que les garantice precisamente su día a día, y que esto pues lamentablemente pues se ve y se refleja en un punto que no nos gusta: la inseguridad, el incremento de robos a negocios, a casas, todo esto que no nos gusta a la sociedad, porque no estábamos acostumbrados a esto y que hoy en día lamentablemente lo estamos viviendo. Sí, pues mira, nosotros veníamos de años donde, por ejemplo, hablando aquí de Piedras Negras, de Coahuila, nos había estado yendo muy bien, estaban llegando empresas, se estaba generando empleo en los diferentes sectores. Coahuila es un país, un estado que es manufacturero, que depende, su Producto Interno Bruto está muy, muy recargado en el sector industrial, ¿verdad? En la manufactura. Y eso nos había dado años ahora sí que de buenas expectativas y de buenos resultados en términos económicos. Aún así, Coahuila va bien, hay que decirlo. Coahuila ya por el 2023-24 era el octavo o noveno estado más productivo del país, o con más Producto Interno Bruto. Y creo que el año pasado subimos al número 6, y ya sobrepasamos a Chihuahua y otros estados. O sea, en términos generales va bien. Sin embargo, bueno, pues lo que decía, la economía, la demanda de las personas y de las empresas y de los gobiernos son ilimitadas, ¿verdad? Entonces nunca se acaban, siempre estamos necesitando de más, y bueno, pues ahorita estamos pasando un bache. Pero ¿qué es lo que yo veo con esta situación? Vienen más meses de una situación difícil. Como decía, se está poniendo todo en contra de la economía mexicana, de lo que ya mencionamos. Y las familias están sufriendo. Como tú bien lo dices, mucha gente está perdiendo su empleo. Yo creo que son más de 2,000 empleos los que se han perdido aquí en Piedras Negras, son muchos más. Y a nivel estado también es una cantidad importante de empleos que se han perdido. Hay muchas cosas que hacer, principalmente de los gobiernos. El gobierno municipal, estatal y federal tienen que trabajar en coordinación. Tiene que haber esa comunicación para que en conjunto con el sector privado, con las cámaras, con los representantes o líderes empresariales, diseñar estrategias para ver cómo vamos a salir de este bachezote que estamos metidos en la actualidad. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer: apoyo a emprendedores, subsidios a la producción, subsidios a los empresarios que están sufriendo la situación económica, no aumentar más impuestos, dar facilidades en trámites, dar facilidades para pagar impuestos. Hay muchas cosas, acabo de mencionar nada más algunas, pero muchas cosas que se pueden hacer para tratar de salir avantes, bien librados de esta situación que todavía no tocamos fondo. Y bueno, ahorita hablamos del tema económico, de estas posibilidades de pues contrarrestar lo que está sucediendo. Pero tenemos la otra fase. Tenemos leyes que están pegándole mucho a los empresarios, que tenemos leyes que están pegándole mucho a los emprendedores, incluso a los comerciantes. Y pues estas leyes es la creación de más impuestos, la creación de leyes que
a veces no les vemos la utilidad que realmente era una jornada de 40 horas, una ley silla, una situación de incrementos salariales de manera continua, que bien lo dices. Si cuando nos dicen te vamos a incrementar tu sueldo para el trabajador, es un alivio, es un respiro, pero cuando ya lo tienes y se te va En igual aumentos. que lo recibiste en la nada, bueno, en más aumentos, sin comprando menos de lo que normalmente comprabas, pues estos son desajustes a las familias directamente. ¿Cómo ves todas estas implementaciones de reformas, estas implementaciones, incluso algunas que todavía no se han autorizado, pero que siguen todavía en el tema político? Precisamente, como te decía, el tema político nacional es una de las cosas y que están influyendo dentro de esa tormenta perfecta que te mencionaba. El tema de las decisiones que se han tomado en los últimos años de parte del gobierno federal. El aumento indiscriminado del salario mínimo, ¿verdad? Sin medir de manera puntual las implicaciones que esto iba a tener. En un principio se soportó que de la frontera de un día para otro, de 89.90, que era el salario mínimo base, se fuera al doble, si ustedes se acuerdan. Si la memoria no falla, fue el 2019, ¿no? Se fue al doble, el salario mínimo. A ver, en Piedras Negras nadie te trabajaba por 90 pesos. No, o sea, aquí en ese tiempo mínimo el salario que andaba percibiendo un trabajador de maquilador en un comercio normal no era menos de unos 250 pesos, 200 y fracción de pesos más o menos por día, ¿no? Pero eso permitía que los impuestos fueran bajos. Entonces viene primero el doble, y luego viene un 20%, y el otro 20%, y el otro 20%, no sé si se acuerdan de eso. Claro. Y ahora que fue más moderado, ¿por qué? ¿Por qué fue más moderado? Porque ya entendieron de los efectos negativos que se sufrieron por aumentarlo de manera tan fuerte, tan elevada. Se aumentaron mucho los impuestos que pagan las empresas. A eso voy, por un lado. Con esos aumentos, un empresario que pagaba de su nómina 10 pesos se le fue a 20, por decirlo así. Al menos el costo total de su nómina, al menos, al doble. Pero con las mismas ventas, porque sus ventas no aumentaron de esa misma proporción, aumentaron menos. Ahorita ya estamos hablando que en la frontera traemos ya alrededor de, cuando empezaron esos aumentos, alrededor de un 400%. Nada más que también en esos mismos proporciones aumentaron los impuestos. Ya la fecha. Yo estoy hablando de un año para otro, pero ya la fecha es esa proporción más o menos. Y por eso, precisamente lo que tú hablabas de la informalidad, por eso ha crecido mucho la informalidad, por eso más del 60% de los mexicanos trabajan en la informalidad, más del 60%, porque muchos empresarios, es que, hago un paréntesis, los empresarios no son nada más los grandotes, los que tienen cientos o decenas de trabajadores, no, un empresario es el que tiene 1 o 2 trabajadores y que no puede pagar esos salarios o esas prestaciones o esos impuestos. Entonces, muchos han pasado a la informalidad, han dejado de tener a su gente en el Seguro Social, por ejemplo. No les dan muchas prestaciones, no, de acuerdo como lo marca la ley, porque no pueden, ¿no? Entonces, este tipo de medidas, a lo que voy con este comentario, Norma, es que ha ahuyentado mucho la inversión. Y yo lo mencionaba cuando fui presidente de la Cámara de Comercio, yo lo mencionaba en el foro que se me diera la oportunidad de que lo que estaba pasando con el salario mínimo, por ejemplo, nos iba a afectar de manera importante en la frontera. Independientemente que venía el nearshoring y que tanto se mencionó en su momento por diferentes actores políticos, inclusive privados, yo decía, esto como se está manejando no está bien, los aumentos de los salarios, esto va a pegar. Y se dio, y pegó. Y ahí está la queja de algunos actores políticos que pues están diciendo, es que al interior de la República, al interior del estado de Coahuila sí llegan.
inversiones, sí llegan empresas, pero a la frontera no. Ujú. ¿Por qué? El principal es la diferencia de salario mínimo, la diferencia de los impuestos que se pagan. Y se hablaba de regularlos. Esto no es factible en el corto plazo. Yo creo que no es ni factible ni política ni socialmente hablando. Okay. Tendría muchos costos querer algo de eso. En términos económicos tampoco es factible porque crearía muchas distorsiones en el mercado. Es decir, nosotros ya tenemos una economía basada en ese salario. Bajar el salario, es decir, por ponerte un ejemplo, las rentas de las casas. Uh-huh. Ya están a cierto nivel, las rentas más o menos basadas en un nivel de ingreso de la población. Si tú le bajas ese ingreso, esa gente ya no va a poder pagar esas rentas. Entonces, el dueño de esa casa o de ese departamento tendría que bajar el costo de sus rentas y pues no va a estar dispuesto a hacerlo, al menos en el corto plazo no, ¿verdad? Entonces, ese tipo, por poner nada más un ejemplo, de distorsiones, ¿verdad? De cómo se venden los productos, de los márgenes de utilidad de una empresa para poder salir con esos, se verían muy distorsionados y no es factible hacerlo. Y con la competencia que tenemos con la frontera. Aparte con que estamos con Estados Unidos. Pero yo he estado proponiendo en los últimos días que lo que sí se puede hacer es una especie de subsidio a los impuestos que pagan los comerciantes, los empresarios, de los impuestos de la nómina. Uh-huh. Que eso sí sería muy factible hacerlo. Es decir, no bajes el salario ya, así déjalo, pero bájame los impuestos del salario, lo que tengo que pagar de seguro social, de ISR, de impuesto sobre nómina, para que más o menos ya con esa disminución yo pueda estar más competitivo contra lo que se paga en el interior de la República, que me compenses algo con eso. Uh-huh. Y que sea un atractivo de que, bueno, pues pago menos impuestos y me voy a la frontera. Entonces, digo, ese tipo de decisiones del gobierno federal, la disminución de la jornada laboral que viene ya para el próximo año. Uh-huh. Recordemos una cosa, digo, es bien importante, nosotros no competimos nada más con Estados Unidos, y es que a veces la gente no dimensiona hasta dónde implica una decisión del gobierno de ese tipo de leyes que uh-huh. tú dices, que quieren aumentar el aguinaldo a 30 días. Pues que todo eso se oye bien padre, bien bonito para todos, ¿verdad? Claro, todos queremos algo pues todos así, ¿no? queremos, hasta los propios dueños de negocios queremos claro. Ese tipo de cosas que nos las dieran a nosotros. En mi caso, pues yo también recibo un sueldo de la empresa uh-huh. y yo cuando recibo mi aguinaldo, a mí también me gustaría que fuera de 30 días, no de 15. Claro. Pero, pues, ¿qué implica? Y una de las cosas que no dimensionamos y que yo he notado en los últimos años que la gente no dimensiona es que nosotros no competimos nada más con Estados Unidos. Es que mi primo, mi hermano, mi familiar que trabaja en Estados Unidos gana tanto la hora, gana tanto por semana. Sí, pero la mano de obra mexicana no compite nada más con la mano de obra de Estados Unidos, ni con los salarios. Competimos a nivel mundial. Competimos con Asia, competimos con China, competimos con Centro y Sudamérica. Y donde se están yendo las inversiones, y que donde se están yendo las se empresas están yendo, que estaban aquí. O se están quedando los que uh-huh. se iban a venir con el mentado nearshoring, que tanto se pregonó por tiempo, aquí en Coahuila, por ejemplo, uh-huh. y en Piedras Negras, pues que de esas empresas asiáticas que se iban a venir, no se están viniendo, ¿verdad? Por todo lo que ya platicamos. Pero el tema del salario, por ejemplo, ahorita en China, más o menos un trabajador gana en promedio $350 o $300 por mes. Uh-huh. Pues son 6,000, 6,500, 7,000 pesos mensuales lo que gana. Entonces, si aquí en la frontera se paga el doble de lo que gana un chino, o más del doble de lo que gana un chino, más aparte agrégale todas las cuestiones de leyes del trabajo, la ley silla y todo ese tipo de cosas, pues entonces, ¿cómo no nos vamos a estar quejando de que las empresas no vienen? Digo, eso es un pequeño compendio de todo lo que se está poniendo en contra para que lleguen las empresas y de cómo se ve el panorama ante un gobierno que toma ese tipo de decisiones, claro. ¿verdad? Sin considerar los efectos negativos. Se nos está poniendo mucho en contra. Digo, habría que hacer muchas cosas por parte de los gobiernos
para contrarrestar y poner a México en una posición que sea atractiva para los inversionistas. Y la prueba está que los indicadores, Norma, de los últimos meses reflejan que la inversión extranjera y la inversión de mexicanos ha caído en comparación de años y meses anteriores. ¿Consideras, Héctor, que algunos empresarios o alguna gente de comercio está desconectado de todas estas situaciones política, económica, social, y que al momento, o mejor dicho, a la aplicación de su actividad, no lo toma en cuenta y con esto perjudica su ingreso, su fortaleza económica? Sí, definitivamente hay empresas que por ejemplo, pues no pagan impuestos, que no están dispuestos a pagar impuestos, que no van a aplicar la ley Silla, que no están dispuestos a aplicarla, que a lo mejor no van a reducir la jornada de 40 horas, que van a seguir trabajando con más horas y pagando lo mismo. Y se puede escuchar así como que va inverosímil, ¿no? No, sí va a pasar y pasa, ¿verdad? Por eso están en la informalidad, porque no están dispuestos a acatar ese tipo de leyes. Yo te diría una cosa, tal vez yo me iría un poquito más allá, ¿no? Nuestros políticos, nuestros legisladores, ¿estarán aterrizados de la realidad de los comercios y de las empresas en México? ¿Y estarán tomando en cuenta al momento de legislar y de sacar reglamentos y leyes la realidad de los comercios y de las empresas en México? Yo digo que no. Y ahí sí voy a meter un poquito de política, pero tenemos que tener mucho cuidado porque hay políticos que nunca han tenido ni siquiera un puesto de tacos y son los que proponen leyes de empresas que manejan miles de recursos de todo tipo, ¿verdad? Y que una decisión de una persona que ni siquiera ha tenido un puesto de tacos, ¿verdad?, pero que son muy buenos políticos, son los que le imponen a las empresas la regla de cómo operar. Y que eso implica mucha recaudación, ¿verdad?, y quedar bien con su base de votantes, pero que no midieron y no miden las consecuencias después en la generación y el crecimiento económico de un país como México. Entonces, eso es lo que yo pondría sobre la mesa, ¿verdad? También, que si realmente nuestros políticos están a la altura, ¿verdad?, de los retos y las circunstancias de la actualidad. Y tomando en cuenta también, pues no se ha dicho nada sobre las horas extras, no se ha dicho nada de cómo se va a manejar este tipo de situaciones, tomando en cuenta las 40 horas, tomando en cuenta de que determinados tiempos van a estar los trabajadores en su área laboral, que no van a descansar, que ya nos quedó claro que no van a descansar los dos días va a ser un día nada más de descanso. Que se estaba promoviendo. Pregonando. Eso era ¿cómo el meollo del asunto de esas 40 horas, que no va a pasar, que no se va a complementar, pero que también va a afectar pues a algo que a muchas familias les ayudaba mucho, las horas extras. En ese sentido, ¿cómo lo ves? Bueno, ¿será también ese divagar pues de un lápiz? Es precisamente el tema de las horas extras. Recordemos que con la legislación de los últimos años se aprobó que un trabajador nada más podía trabajar un máximo de 9 horas extras. Si tú obligabas o en común acuerdo con un trabajador se trabajaban más de 9 horas, podías caer inclusive en temas penales porque se consideraba explotación laboral, o se considera. Parte de las gestiones que se están haciendo de parte de las cámaras empresariales, entre ellos la Concanaco, a la cual yo pertenezco, fue de que se aumentara de 9 a 12 horas el límite de horas extras, sin ser considerado explotación laboral, y que fueran horas pagadas dobles nada más, porque el hecho de la reducción de la jornada laboral va a implicar que tengas que pagar horas extras para poder cubrir tu horario de servicio y o tus compromisos de producción. Pero
sin menos horas, pues automáticamente tienes que forzosamente pagar horas extras o contratar más personal, con todo lo que implica la contratación extra de recurso humano, más impuestos, más nómina. Se estima más o menos que ya que esté totalmente implementada la jornada de 40 horas, a las empresas les impacte entre un 25 y un 30% el incremento en su costo de nómina. Obviamente esto lo van a tener que trasladar a los productos. Vamos a trabajar menos, pero vamos a pagar las cosas más caras. Eso es lo que mucha gente no entiende, desafortunadamente. Y a veces yo entiendo que no tienen por qué entender, pero pues para eso estamos nosotros, para hacerle ver a la gente de que no es nada más decir es que voy a trabajar menos, sí, pero es que también eso qué implica, ¿verdad? Y que hay momentos y hay formas de aplicar ese tipo de leyes y de normas. Y yo siento que México no estaba ni está en un momento óptimo para la aplicación de ese tipo de medidas. Dentro de la OCDE, de los 38 países de la OCDE, donde está México, somos el penúltimo lugar en productividad laboral. Nada más le ganamos a Colombia. Nada más Colombia, estamos arriba de ellos en productividad laboral. Si ahorita con las 48 horas no producimos, y hay países que nos llevan años luz en productividad laboral, pues cuando bajemos a las 40 horas, la pregunta es ¿qué va a pasar? ¿Vamos a ser más productivos o no? Estaría por verse. Yo no me quiero aventurar a decir, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa? Hay gente que dice, no, es que ya cuando trabajemos menos, las horas que vamos a trabajar van a ser más productivas. Sí, nada más que hay un detalle que tú no estás considerando, es la tecnología. México es un país que no tiene buen uso y que no tiene disponibilidad de tecnología. No tenemos la tecnología de los chinos, y de Estados Unidos y de otros países que tienen que son muy productivos laboralmente hablando y que se dan el lujo, por decirlo así, de trabajar 40 horas, pero porque tienen mucha y muy buena tecnología, tienen tecnología de punta para que ese trabajo sea productivo. En México no tenemos esa tecnología, ni tenemos la educación suficiente para que esa mano de obra sea lo suficientemente productiva. Claro, hay ciudades, hay estados, y uno de ellos, si lo digo, es Coahuila, que en los últimos años le ha invertido mucho en educación, sobre todo media superior, ¿verdad? Yo creo que Coahuila es uno de los líderes nacionales en ese rubro, de tener buena cantidad de universidades con egresados y de universidades de buena calidad. Es decir, Coahuila por eso yo creo que está subiendo en el ranking nacional de productividad por el tema de la educación. Pero hay estados, Norma, donde no pasa así, ¿verdad? Donde la gente todavía sigue en la época arcaica, ¿verdad? En la época de piedra, en términos laborales y sobre todo de educación, ¿verdad? Donde la gente no trabaja con primaria, con secundaria muy apenas. Entonces, ¿qué productividad te puede dar una persona con ese nivel educativo, ¿verdad? Cuando vemos otros países como Corea y otros, donde le invirtieron el tema educativo y tienen ingenieros y tienen esto y tienen lo otro y desarrolladores de tecnología y que por eso les ha aumentado su productividad. Entonces, no es nada más decir, bueno, voy a trabajar menos y ya con eso voy a ser más productivo. Sí, con un piquito y una pala va a ser más productivo trabajando menos horas, cuando allá hay otros países que son más productivos porque no utilizan el pico y pala, utilizan maquinaria y tecnología de punta. No hay punto de comparación. ¿Y qué decirles a los empresarios hoy en día? ¿Qué decirles a los jóvenes que hoy están saliendo de las universidades y que pues siempre que salimos de las universidades nos queremos comer el mundo y pensamos que podemos llegar a hacer las cosas muy rápidamente? ¿Cómo canalizar, cómo guiar en este sentido? ¿Qué consejo les darías a ellos? Yo siento que precisamente el mismo sentido que hablaba ahorita. Para que podamos tener crecimiento económico, para que como país, como estado, como ciudad nos vaya bien, tiene que haber varias condiciones. La primera, para mí, es la seguridad. Afortunadamente en Coahuila la tenemos, en Piedras Negras la tenemos. Desafortunadamente en otras partes del país no la tenemos y eso nos afecta a una Coahuila, aunque la tenga, y a Piedras Negras,
por lo que ya mencioné en un principio, por la percepción que se hace a nivel internacional de la seguridad de un país. Entonces, como quiera, aunque en Coahuila estemos bien seguros, nos afecta la inseguridad de todos los demás. La segunda es la educación. Invertir en educación, como lo ha hecho Coahuila, y eso yo creo que lo reconozco, lo repito, sobre todo en carreras que demande el mercado laboral en la actualidad. Eso es bien importante. Y ese es un consejo para los jóvenes. Jóvenes, estudien carreras que verdaderamente tengan futuro en el mercado laboral. Es que no es nada más lo que te lata porque lo sientas bonito. Es que yo siempre he querido ayudar por el lado, no voy a decir para no ofender y no herir susceptibilidades, pero una carrera donde es que a mí me gusta, pues sí, pero vete al mercado laboral y no hay demanda de esa carrera. A lo mejor algunos que sí les va bien por X motivo, porque le supieron encontrar la forma, pero ¿hay demanda? Entonces es la pregunta que tienes que hacer. Aparte el mercado va a cambiar. Con la inteligencia artificial, ya las carreras de técnica, del contador, el administrador, ese tipo de carreras van a ir quedando desplazadas poco a poco, porque eso te lo va a hacer un software y la inteligencia artificial va a desplazar a muchos contadores y a otros profesionistas que ahorita todavía tienen demanda. Eso va a cambiar. Y la otra es la inversión, es decir, seguridad, educación, inversión. Inversión del gobierno, municipal, estatal y federal. De los 3 órdenes de gobierno tienen que invertir en infraestructura, en apoyos a los emprendedores, a los empresarios, hacer obra pública. Inversión de los privados también. Hay que promover y hay que buscar la inversión de los empresarios privados, tanto locales, nacionales como extranjeros. Un país puedes tener mucha seguridad, gente muy educada, pero si la gente no invierte, si no hay inversión en infraestructura, en carreteras, en puertos, en medios de transporte, en las mismas ciudades, si no hay servicios, si no hay desarrollos industriales, inmobiliarios, entonces ¿de qué sirve que estén ahí la seguridad y la gente educada si no tienen esas maneras de crecer a través de las inversiones? Entonces, y un ejemplo muy puntual de eso que estoy diciendo, la inversión, pues bueno, pues es lo que viene, que se ha anunciado con bombo y platillo, que esperemos se dé y de manera ordenada, que es el fracking. Que es el fracking, que aquí a nosotros nos va a beneficiar mucho, al estado de Coahuila, que aquí a nivel regional, en la zona norte, noreste de aquí del estado, llámese Piedras Negras, Hidalgo, 5 Manantiales, todo eso nos va a ayudar mucho el tema del fracking en términos económicos, creo que va a ser un detonante. Entonces, ahí está, bueno, pues ahí está, Coahuila tiene seguridad, Piedras Negras tiene seguridad. Ya tenemos mucha gente muy capacitada, muy buena mano de obra en Coahuila. Pues faltaba la inversión. Entonces, al parecer ya se va a dar por el lado del fracking. Por poner un ejemplo de muchos que se pueden poner, ¿verdad? Claro. Y bueno, pues en ese sentido, pues también como el tema del Puerto Verde, del puente, infraestructura, lo que llamo, infraestructura. Carreteras, puertos, puentes, las bases para que se vengan las industrias y el tema logístico crezca, los prestadores de servicios, de comercio internacional y demás, pues se tiene que invertir. Entonces, pues ahí están esas inversiones que pues, se van a hacer, esperemos que se hagan y que eso van a venir a reactivar, pienso yo, y detonar la economía. Entonces, en ese sentido, el comercio y la industria van a demandar de los jóvenes estar preparados. Claro. Estar actualizados. Ya no basta nada más con tu mano de obra física, con las manos, con el trabajo, como decía ahorita, con pico y con pala. Ahorita hay que trabajar con la mente. Y hay que estar bien documentados y pues ahora sí que lo más que se pueda diversificados en conocimientos que te ayuden a entrar al mercado laboral. No nada más para ir a pedir trabajo, sino estar capacitados inclusive para emprender tu propia empresa, para convertirte en un emprendedor, en un prestador de servicios,
¿verdad? Entonces, eso es importante, porque decir es que yo soy contador y yo no me voy a mover más que hacerme lo que yo estudié y es que es lo único que me gusta, lo demás no me gusta, pues bueno, corres el riesgo de quedarte obsoleto, ¿verdad? En un futuro. Entonces, pues bueno, eso es lo que yo daría como consejo. Obviamente, pues cuidar ahorita en estas temporadas difíciles, Norma, es cuidar el gasto, cuidar la economía familiar, buscar nuevas fuentes de ingreso. Es decir, yo tengo un trabajo, me dedico a esto, diversifica tus fuentes de ingreso, ¿verdad? Alguna actividad que puedas hacer desde tu casa, los fines de semana, en ciertos días libres, que de alguna forma te ayude a captar más dinero para ti y para tu familia y que, pues bueno, con eso puedas salir adelante. Serían una de las principales, obviamente, tener mucho cuidado con la deuda, muy importante, no recargarse en las tarjetas de crédito, en los préstamos personales, porque cobran muchos intereses. Y pues bueno, repito, y porque eso es bien importante, la capacitación y la actualización de tus capacidades y de tus conocimientos para estar vigente en el mercado laboral. Perfecto, pues con eso te doy las gracias, Héctor, por estar con nosotros, por compartirnos esta visión, que es una visión dual del área, pues bueno, prácticamente general, porque es del área personal, pero también del área comercial y esta visión económica, que en pocas ocasiones podemos hablar de estos temas y que nos ayuda mucho a todos los que nos están viendo en estos momentos, los que nos están escuchando a través de la radio, tener las bases o replantear las bases en casa, replantear las bases en la empresa, replantear las bases en el comercio y que de una u otra manera pues logremos salir adelante de estos pozos que tenemos hoy en día económicos y de estos pozos que tenemos hoy en día pues políticos que nos de una manera u otra a veces lo vemos tan lejano de nosotros. Es que está en la Ciudad de México, es que está en Medio Oriente el problema de la guerra, es que está en los Estados Unidos. ¿En qué me va a perjudicar a mí como ciudadano del norte de Coahuila? Todo nos perjudica, todos nos engloba, somos una sociedad global y esto pues lo tenemos que ver hoy en día y prepararnos. Para eso están estas pláticas y te agradezco mucho que estuvieras con nosotros. Pues muchas gracias, Norma. Yo agradezco este tipo de espacios para mí y para tus invitados y de tocar este tipo de temas. Yo sé que para mucha gente no es de mucho interés. Sin embargo, yo sé que también hay otro sector de la población que sí le interesan estos temas. Ahorita, pues le dimos básicamente nada más un brochazo, a los diferentes temas. Y yo sé y tú sabes que de cada tema pudiéramos ahondar un poquito más y ser más puntuales de los diferentes temas, del inflacionario, de los salarios, de las leyes, del tema político y demás. Pero bueno, qué bueno que la gente se interese, es importante que la gente se involucre. Porque como bien dices, todo lo que sucede, ya vivimos en un mundo globalizado, integrado. Lo que pase en cualquier parte de nuestro país o a nivel internacional, tarde o temprano o de una forma o de otra, viene y repercute aquí en nuestra vida cotidiana, en nuestra economía, en nuestras familias. Y bueno, pues es importante que los jóvenes también, sobre todo los jóvenes, se vayan involucrando, pero no por lo que dicen las redes sociales, no por el chisme, no por la retórica de los partidos políticos, sino por la información puntual, ¿verdad? Y veraz respecto a lo que verdaderamente está pasando con nuestra economía, con nuestra sociedad. Y bueno, en ese sentido, pues yo agradezco que se me haya dado la oportunidad de compartir un poquito de mi visión y de lo poco que conozco, porque hay mucho que saber en todos los temas. Pues con la gente que los ve y los escucha, y en ese sentido muy agradecido. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues estuvimos platicando en este podcast, ya el número 12, con precisamente Héctor Rodríguez López. Es comerciante, es también empresario y también
pues economista. Así que bueno, muchísimas gracias, Héctor, Gracias, por estar con nosotros, y gracias a ustedes por también estar sintonizándonos. Recuerde que en la próxima ocasión estaremos aquí con otros temas de interés para ustedes, y esto fue Mujer y Más a través de Cuarto Poder Noticias y también pues Cuarto Poder Radio y G-Pop FM. Gracias a nuestros patrocinadores, a Betty Carrillo, que nos proporciona la cuestión de lo que es la escenografía, y también pues a Notaría de número 9 de Eliud Cadena. Muchísimas gracias a ustedes por el favor de su atención. Yo soy Norma Ramírez, hasta la próxima. Entrevistas con mujeres y hombres destacados, consejos prácticos y análisis que marcan la diferencia en nuestra ciudad y en nuestro estado. Mujer y Más por Cuarto Poder Noticias Coahuila. No te lo pierdas, todos los lunes a la 1 de la tarde. Te espero. Hola, soy Norma Ramírez y te doy la bienvenida a Mujer y Más, el espacio de Cuarto Poder Noticias Coahuila, dedicado a ti. Historias inspiradoras, entrevistas con mujeres y hombres destacados, consejos prácticos y análisis que marcan la diferencia en nuestra ciudad y en nuestro estado. Mujer y Más por Cuarto Poder Noticias Coahuila. No te lo pierdas, todos los lunes a la 1 de la tarde. Te espero.